ya que en efecto es en todo el sector público en el que se van a poder visualizar, se van a tener en consideración y de manera concreta todos los actos administrativos. En ese sentido, es importante conocer y también identificar cada acto administrativo, así como también poder delimitar el concepto y los tipos de actos administrativos. Ello con la finalidad de poder tener la claridad sobre el procedimiento sobre el cual se somete el acto administrativo. En ese sentido, vamos a tener en consideración lo que dice, en efecto, la Ley de Procedimiento Administrativo General sobre el acto administrativo, ello contemplado en el artículo 1 de la Ley número 2744. Debe tenerse en consideración que taxativamente la ley señala que el acto administrativo es la declaración de una entidad de la administración pública que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Debemos de tener en consideración de que los actos administrativos efectivamente en todo el sector público lo que buscan es maximizar los derechos de todos los administrados. ¿Ello qué quiere decir? De que en todo el ordenamiento jurídico los administrados como entes sobre los cuales recaen estos derechos, deben de obtener los mecanismos para que la ley pueda satisfacer estos derechos. En ese sentido, debe también de tenerse en consideración de que los administrados, al ser entes sobre los cuales van a recaer derechos, también de la misma manera obligaciones que se vayan a producir producto de los actos administrativos que hayan presentado o que generen los propios administrados. También debemos de tener en consideración el concepto doctrinario de lo que significa el acto administrativo en sí. Y bueno, también a la par el acto administrativo se señala lo siguiente, que en este orden de ideas el acto administrativo es la decisión general o especial que en ejercicio de la función administrativa toma de forma unilateral la autoridad administrativa y que afecta derechos, deberes o intereses de particulares o de entidades públicas de acuerdo con la Ley de Procedimiento General Administrativo. Bueno, seguido de ello también hay que tener en consideración de que aunque no haya tomado en cuenta, no lo haya señalado, cuáles son los tipos de actos administrativos, de una forma simple y sencilla también les voy a pasar a explicar en qué consisten estos tipos de actos administrativos, porque valga verdad, existen muchos actos administrativos sobre los cuales se van llevando a cabo distintas situaciones en concreto que van presentando los administrados en diferentes sectores en diferentes entidades del sector público, tales como los siguientes. Por ejemplo, existen actos administrativos de carácter constitutivo. Estos de carácter constitutivo crean un derecho o una obligación. Existen también actos declarativos. Los actos declarativos son aquellos que reconocen una situación preexistente. Existen también actos administrativos de carácter permisivo. Estos actos administrativos de carácter permisivo, ¿qué generan? Autorizan la realización de algo que no estaba permitido. Por ejemplo, en este tipo de actos administrativos permisivos son aquellos sobre los cuales algún administrado solicita alguna licencia, presenta una solicitud para que se le conceda de repente algún derecho. Seguido de ello, también hay actos administrativos con efecto favorable. Estos actos administrativos con efecto favorable son aquellos que en efecto benefician a los administrados. Existen también actos administrativos con efecto desfavorable. Estos son aquellos que restringen derechos o que generan nuevas obligaciones sobre los administrados. Existen también actos administrativos con carácter resolutivo. Estos con carácter resolutivo son aquellos que resuelven el procedimiento administrativo instado por el administrado. Seguido de ello, también existen actos administrativos de mero trámite. En estos actos administrativos de mero trámite se realizan actuaciones necesarias para la tramitación de un procedimiento. Son aquellos en los cuales no se aplican mayores argumentos sobre los que se vayan a obtener resultados dentro del procedimiento administrativo. Seguido de ello, también existen actos administrativos expresos. Estos consisten que se expresan de manera explícita, valga la redundancia. Existen también actos administrativos de carácter tácito, sobre los cuales
se presume la conducta del administrado. Debe tenerse en consideración que todos los actos administrativos en sí se rigen, claro, por la Ley de Procedimiento Administrativo General y por los 16 principios que están considerados en el título preliminar, y que dentro de estos 16 principios existe el principio de buena fe. Entonces, en este sentido, este tipo de acto administrativo consistente en un acto administrativo tácito rige básicamente por el principio de la buena fe. Seguido de ello, también existen los actos administrativos presuntos, sobre los que se presumen por la no respuesta de la administración en un plazo determinado, o aquellos que también se han llamado o se han denominado bajo el título del silencio administrativo. En ese sentido, bueno, se han enumerado una lista de diferentes tipos de actos administrativos. Y si bien es cierto, estos actos administrativos de forma genérica que se han señalado son los que se presentan de manera diaria o cotidiana en las diferentes oficinas de la administración pública, deben también de tenerse en consideración cuáles son estos ejemplos, de qué manera se van a plasmar, de qué manera se van a plasmar o en qué sentido se van a poder verificar estos tipos de actos administrativos. Uno, por ejemplo, son la concesión o la denegación de licencias, la designación de funcionarios públicos, la otorgación de concesiones, la imposición de multas, el rechazo de las solicitudes, y así como estos, resolver diferentes recursos administrativos. Entonces, ya está en cada administrado que pueda identificar primero qué tipo de acto administrativo está presentando ante la autoridad. Entonces, seguido de ello, vamos a pasar a ver lo que son las características del acto administrativo que están contempladas también en la ley número 2744. Una de las primeras características que presenta el acto administrativo es la presunción de validez. Esta también está contemplada efectivamente en el artículo 8 y 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué significa la presunción de validez? Se presume, conforme señala la ley, que todo se presume válido conforme a derecho desde el momento que es emitido, mientras no se demuestre lo contrario, y que en efecto la ley toma en consideración como base etimológica este principio de la buena fe en esta característica que es la presunción de validez. Seguido de ello, otra de las características importantes es la ejecutoriedad, la calidad de la ejecutoriedad. ¿Qué significa esta característica? Que es la capacidad del acto administrativo de ser ejecutado coactivamente por la propia administración sin necesidad de requerir la autorización judicial previa. Esto también está contemplado en el artículo 194 de la ley número 2744. En ese sentido, esta característica le da esa validez, o le da, mejor dicho, esta fuerza que tiene el acto administrativo para que la entidad pueda ejecutar al final del procedimiento administrativo el resultado que haya sido instado por parte del administrado. Otra de las características es la estabilidad. ¿Y qué significa la estabilidad? Ella implica que una vez emitida o notificada el acto administrativo no pueda ser revocado libremente por la misma administración si se han creado derechos subjetivos o situaciones jurídicas firmes a favor del administrado. Ello también está contemplado en el artículo 193 de la Ley de Procedimiento General Administrativo, o la número 2744. La estabilidad, en efecto, del acto administrativo también le da esta fuerza para que el acto en sí no pueda ser modificado o alterado por la propia administración, sino que en efecto el resultado que se haya emitido no pueda ser sujeto a través de otro mecanismo para su revisión. Y que de repente este mecanismo no va a alterar la composición in situ del acto que ya se ha emitido, sino que el mecanismo le va a dar otras características para la revisión que vamos a ver posteriormente en otras diapositivas. Seguido de ello, otra de las características del acto administrativo es su capacidad ejecutiva. Y esta también está contemplada en la ley número 2744, en el artículo 192. Esta característica de la ejecutividad
está señalada en que el acto administrativo produce efectos jurídicos obligatorios inmediatos, por lo que su cumplimiento es obligatorio por parte del administrado, independientemente de si genera algún perjuicio o beneficio. ¿Qué quiere decir ello? Y que en efecto se ha precisado con claridad de que la ejecutividad, si bien es cierto, al generar un efecto inmediato que se va a ver visto en el resultado al término de la resolución del acto administrativo por parte de la entidad donde se haya generado este acto, va a ser ejecutada así de la misma forma, teniendo en consideración la otra característica que es la ejecutoriedad, para que ésta pueda producir los efectos que se han señalado en dicho acto administrativo al final de su procedimiento. Seguido de ello, otra característica es la inimpugnabilidad. Ello quiere decir que todo acto administrativo que afecte derechos o intereses legítimos puede ser impugnado, ya sea en la vía administrativa o ante el Poder Judicial. Ello también está contemplado efectivamente en el artículo 206 y 207. Estas características son las que han moldeado el acto administrativo y por las cuales también deben tenerse en consideración al momento de verificar qué tipo de acto administrativo se está presentando o se está realizando y que se va a someter al procedimiento al cual ha sido instado por parte del administrado. Seguido de ello, también continuando con el tema de las características del acto administrativo, para desglosar un poquito más la información que se ha contenido anteriormente. Si bien es cierto, se han señalado 5 características del acto administrativo, acá hay otras características que también van a poder reforzar estos términos, en los cuales también se han tomado en consideración parte de los principios del título preliminar. Otra de las características es que es una declaración unilateral de la entidad que ejerce funciones administrativas. Y tal como ya se ha señalado, ¿no?, el acto administrativo viene a ser una manifestación unilateral de voluntad emitida por una entidad que ejerce una función administrativa dentro del marco del derecho público. ¿Esto qué significa? Que la decisión proviene exclusivamente de la administración pública, sin requerir aceptación del administrado, incluso cuando éste haya iniciado el procedimiento. Otra de las características es que está destinada a producir efectos jurídicos externos. ¿Qué quiere decir ello? Que todo acto administrativo se caracteriza por generar efectos jurídicos fuera de la administración pública, es decir, que su impacto recae directamente sobre los ciudadanos, que no se tratan de actos internos, en efecto, como memorandos, oficios, informes, entre otros, sino de decisiones que crean, modifican o extinguen derechos o obligaciones de los administrados. Y cabe recalcar acá que, en efecto, todos están relacionados de manera compatible con el derecho público. Y que en efecto estos actos también son compatibles con la Constitución y con las normas que sean de aplicación supletoria. Ello está en base al principio de legalidad. Seguido de ello, otra de las características es que recaen en derechos, intereses y obligaciones de los administrados. ¿Qué quiere decir esto? De manera sucinta, que el acto administrativo afecta directamente la esfera jurídica de los administrados, pudiendo, como ya se ha señalado, se vuelve a resaltar en este punto, constituir derechos, imponer deberes o reconocer situaciones jurídicas preexistentes y que a través de estos actos la administración interviene en relaciones jurídico-administrativas de manera concreta, modificando la realidad jurídica en función del interés público. Acá sí hago un hincapié respecto al tema del interés público. En los diferentes tipos de actos administrativos que he señalado previamente, hay que reconocer o verificar cuál es el derecho que ampara el interés público en el tipo de acto administrativo que está instando o que está presentando el administrado. Porque si bien es cierto, no todos los actos administrativos van a ser de interés público. Entonces, esta relación que surge sobre la naturaleza del interés público dentro del tipo de acto administrativo va a determinar también de manera importante al momento de poder resolver el tipo de acto administrativo que se ha presentado.
Otra de las características que también ya estaban contempladas en la ley, que efectivamente los actos administrativos se presentan en una situación concreta. Y acá de manera sucinta también he podido señalar que, a diferencia de las normas generales, el acto administrativo se aplica para casos específicos y determinados, afectando a personas individualizadas o individualizables. Aunque puede dirigirse a más de una persona, lo hace siempre dentro de un orden jurídico individual o particular y no de manera general. También otra de las características, como ya se había señalado, que están dentro del marco del derecho público. En ese sentido, que todo acto administrativo debe fundarse en normas de derecho público, lo que significa que debe derivar de una función estatal orientada a garantizar el interés general. Si la entidad pública actúa bajo el derecho privado o intereses particulares, no se considera acto administrativo y que en efecto, si no se afecta o no se ven estos principios o normas de derecho público, pues no tendrían la naturaleza de lo que viene a ser un acto administrativo propiamente. Seguido de ello, ya para recalcar y resaltar cuáles serán esos elementos, las características del acto administrativo, en este cuadrito se puede presentar también de una forma mucho más simplificada cuáles son esas características ya señaladas para poder siempre tenerlas presentes. Como ya hemos señalado, la manifestación de voluntad unilateral, que recae en derechos y deberes o intereses y obligaciones de los administrados, que éstas se dan dentro o en el marco del derecho público, que recaen en una situación concreta y que producen efectos jurídicos externos, ¿no? Ya hemos visto cuáles son estos efectos jurídicos externos en función a la creación, modificación o alteración de algunos derechos. Seguido de ello, vamos a ver lo que son los requisitos de validez del acto administrativo. Si bien es cierto, estos están contemplados en el artículo 3 de la ley número 2744, hay que señalar y precisar que estos actos o estos requisitos son los que en efecto van a generar estos derechos o las obligaciones sobre el acto administrativo que se haya instado por parte del administrado. Uno de estos requisitos es el tema de la competencia. La competencia está señalada básicamente en lo siguiente, que debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum o deliberación indispensables para su emisión. Entonces, el primer requisito de validez, como se señala, es la competencia. No se puede considerar que el acto administrativo que se vaya a presentar no pueda sea presentado en alguna instancia a la cual no corresponde dicho acto. Entonces, en ese sentido, evidentemente, cuando no se cumpla con este requisito de la competencia, el acto administrativo no va a sus efectos tal como lo señala la norma. Seguido de ello, otro de los requisitos importantes es el objeto o el contenido del acto administrativo. ¿Qué significa el objeto o el contenido? Si bien es cierto, se señala de que los actos administrativos deben de expresar su respectivo objeto de tal modo que pueda determinarse unequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, que debe de ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. Y que en efecto, pues, cuando un tipo de acto administrativo, tal como se ha señalado, que podría ser un acto administrativo constitutivo, declarativo, permisivo o de efecto favorable, resolutivo, tiene que ser o tiene que verificarse su posibilidad física y también jurídica, porque en efecto no podríamos solicitar de repente la emisión de alguna licencia que no esté contemplada en la norma y que indefectiblemente el resultado del pedido de una licencia o de la presentación de una solicitud no se vaya a dar, porque en efecto carece de objeto lo que se solicita. Otro de los requisitos es la finalidad pública. ¿Qué significa la finalidad pública? Esta se señala como que debe de adecuarse a las finalidades del interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitarse
a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad que sea personal de la propia autoridad a favor de un tercero u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad. La discrecionalidad también es una potestad que tiene la administración pública al momento de ejecutar el acto administrativo en su fase resolutiva. Ello quiere decir de que esto más se da efectivamente en los procesos de ejecución coactiva. Pero hay que tener en consideración para no perder este requisito de vista que es la finalidad pública, la que se verifica en el fondo sobre el tipo de acto administrativo que se está presentando. Otro de los requisitos de validez del acto administrativo recae en la motivación. ¿Qué significa la motivación? En efecto, de que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, esto va íntimamente ligado con lo que es el objeto también o el contenido del acto administrativo, ¿no? Porque no podríamos solicitar algo que es imposible, un imposible jurídico o algo que sea ilícito para que se nos pueda conceder con una motivación que sea incompatible al contenido. En ese sentido, la motivación es importante porque le va a dar la factibilidad al acto administrativo para que posiblemente el resultado sobre la valoración de este acto administrativo pueda surtir todos sus efectos. Seguido de ello, otro de los requisitos es el procedimiento regular. ¿Qué significa el procedimiento regular? Que antes de la emisión el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Ello tiene que ver efectivamente con el principio de la legalidad, de que se verifique de que el procedimiento administrativo haya estado ya o haya estado señalado en alguna norma o dentro de algún documento que contenga este tipo de acto administrativo, que efectivamente lo haya emitido la entidad para que ésta pueda ser solicitada por el administrado. Entonces, acá en este cuadrito también, de manera muy sucinta, se señalan cuáles son estos requisitos de validez del acto administrativo. Y para reforzar efectivamente los requisitos de validez, tal y como se han indicado, recaen en la competencia, en la motivación, en la finalidad pública, el objeto o contenido y procedimiento regular. Cabe señalar de que en efecto, ante la falta de alguno de estos requisitos, pues efectivamente el acto administrativo va a carecer de toda validez legal. Seguido de ello, se tienen pues acá las causales de invalidez. Tal y como hemos señalado sobre los requisitos de validez, debe tenerse en consideración que ante la falta de competencia o alguno de los otros requisitos, vuelvo a reiterar, estos actos administrativos no van a surtir sus efectos. Y tal como señala la norma, en el artículo 10 de la ley número 2744, pues se han considerado cuáles serían estas causales de invalidez del acto jurídico, bueno, no del acto jurídico, sino del acto administrativo, en el que se señala de que el acto administrativo es inválido cuando se incumplan alguno de estos requisitos de validez, lo que puede llevar a su nulidad. La consecuencia, en efecto, sobre la invalidez genera la nulidad del acto administrativo y o en consecuencia permitir su enmienda si el vicio no es trascendental, ello también contemplado en el artículo 14 de la ley número 2744. Tal como se ha señalado que la competencia está en función al territorio, a la materia, al grado, al tiempo o a la cuantía, si se incumple o falta la competencia, que el acto va a ser emitido por un órgano que no tiene atribuciones legales en razón de materia de territorio, tal como ya se ha señalado previamente. En efecto, esto también va a generar la nulidad. Ahora, otra de las causales es la finalidad que no sea pública. Cuando ésta busca pues un fin distinto al previsto en la norma o responde a intereses personales o ajenos al interés público.
Seguido de ello, también otra de las causales es la falta o el defecto de la motivación, cuando el acto no explica adecuadamente sus fundamentos fácticos y jurídicos, en efecto también se va a decaer o devenir en su nulidad. Y el objeto ilícito o imposible. Si el acto ordena, autoriza o dispone algo contrario a la ley o lo que no puede realizarse materialmente o jurídicamente posible. Otra de las causales es el error en el procedimiento, en el que se señala que si se omite el paso esencial del procedimiento, efectivamente, esto también va a devenir en su nulidad. Cabe resaltar en este punto de que estos requisitos de validez se van a evaluar en efecto frente al acto en concreto que haya presentado el administrado en las diferentes instancias de la administración pública. A ver, vamos a las causales de nulidad del acto administrativo, que ya había señalado en el artículo 10, que se señalan o se contemplan en el artículo 10 de la ley número 2744. Una de las causales de nulidad es que la primera es que el acto administrativo sea contrario a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Otra de las causales es que el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a los que se refiere en el artículo 14. ¿Qué pasa, por ejemplo, si existen defectos u omisiones que son trascendentes con el tipo de acto administrativo? Es en ese momento que el defecto de la omisión no va a poder ser subsanada porque tiene que ver con un tema de fondo del acto administrativo. Entonces, en ese sentido, esto sí también viene a ser una causal de nulidad. Otra de las causales son los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquieran facultades, derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Tal como se ha señalado, en estos tipos de actos administrativos que son expresos, la norma contempla en qué van a recaer de forma explícita estos tipos de actos y cuáles son los requisitos que se necesitan para que sean aprobados o para que sean valorados al final como el acto resolutivo. Entonces, es la propia norma la que va a contemplar cuáles son estos requisitos, ¿no? Tales como podrían estar señalados en diferentes actos administrativos, como por ejemplo la otorgación de alguna licencia, la otorgación de algún permiso, u otros en los que efectivamente se va a verificar de manera taxativa qué tipo de requisito se solicita para que el acto administrativo sea procedente. Y ante el incumplimiento efectivamente de estos requisitos que son taxativos o son hermenéuticos en la norma, efectivamente puedan recaer en nulidad porque no van a ser valorados conforme a lo que se ha previsto. Otra de las causales es que los actos administrativos sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Si bien es cierto, los actos administrativos tienen una naturaleza distinta a un acto que diga de carácter civil o de otro tipo que no contemple, que no esté contemplado en el derecho público. Si bien es cierto, también los actos administrativos pueden recaer en este tipo de infracciones penales porque la naturaleza del acto administrativo recae efectivamente en la verificación de estos requisitos que están contemplados en la norma y que estos requisitos efectivamente pasan por una serie de responsabilidades de naturaleza administrativa o de naturaleza civil. Y ante el incumplimiento de este tipo de responsabilidades, sí deriva efectivamente en una infracción penal. Entonces, hasta acá, en el artículo número 10, se ha podido señalar cuáles son estas causales de nulidad del acto administrativo.
Acá también de forma sucinta se señala en este cuadrito cuáles son los requisitos también de nulidad, pero de oficio del acto administrativo, que también están señalados o contemplados en el artículo 10. Uno, el primer requisito es que el acto viciado por alguna de las causales que ya se han señalado anteriormente y que también puede, como segundo requisito, es el agravio al interés público y como consecuencia la nulidad del acto administrativo. En efecto, la nulidad de oficio del acto administrativo tiene que ver con la propia revisión del acto que ha sido emitido por la entidad y que en esta se verifique de que hay alguna causal de nulidad que haya generado el resultado sobre el cual se va a emitir un nuevo pronunciamiento de fondo por parte de la administración sobre la cual se ha instado el acto administrativo. Acá también en este cuadrito se señala cómo se puede identificar el interés público que puede justificar el ejercicio que declara la nulidad de un acto administrativo. Por eso es importante destacar acá qué tipo de acto administrativo se está presentando o se ha instado, porque el tipo de acto administrativo en sí contempla a la naturaleza del interés público que se está sometiendo en este tipo de acto. Y en efecto, el interés público se señala de forma textual de que se encuentra determinado por la finalidad pública establecida en la norma que se le encarga o que garantiza a la autoridad. Si bien es cierto, se había señalado de que la administración pública, en este sentido, lo que busca es maximizar los derechos del administrado, pero estos derechos están en función al interés público y que el interés público está revestido efectivamente de otros derechos y garantías que la Constitución ha contemplado y que estas garantías se vean verificadas o se plasmen en el procedimiento del acto administrativo. Entonces, hasta este punto debemos de tener en consideración, primero, identificar qué tipo de acto administrativo se está presentando, tal y conforme he enumerado una pequeña lista de actos administrativos. Seguido de ello, verificar las características del acto administrativo, que se presuma válido, que se pueda ejecutar, que sea estable, que también sea inimpugnable. Ello quiere decir de que ésta se pueda recurrir en otra vía distinta a la vía administrativa. Así como también debemos de tener en consideración de que el acto administrativo revista todos los requisitos de validez para que pueda surtir sus efectos conforme la ley así lo señala. Que no falte la competencia, que sea presentado conforme al órgano que está facultado para emitir el acto que se está solicitando. Porque si bien es cierto, la competencia va a marcar el primer paso o la primera pauta para que se pueda validar el acto administrativo, no debemos de confundir de que en los diferentes estamentos del Estado a veces pasa de que los actos administrativos no tienen cierta competencia porque estos van a derivar en diferentes oficinas o en diferentes jefaturas que puedan evaluar de la misma forma el acto administrativo que se ha presentado. Entonces, es importante sí saber ante quién se presenta el acto administrativo, en qué momento se presenta y de repente qué tipo de cuantía va a abarcar este tipo de acto administrativo en razón a su naturaleza. Entonces hay que tener en consideración que sí, efectivamente la competencia es el primer paso para verificar la validez del acto administrativo. Porque, por ejemplo, ante la solicitud, ¿no? O el pedido de alguna licencia de construcción, esta estará dirigida ante la autoridad municipal, la cual tiene o ha establecido qué tipo de requisitos va a contener este tipo de licencias o este tipo de actos administrativos para que se pueda obtener el permiso que se solicita. Entonces, no podríamos dirigir este tipo de licencias o este pedido de una licencia, por ejemplo, una licencia de construcción o de habilitación urbana o lo que fuere, ante una autoridad que no sería competente. Y también acá el segundo paso es verificar
especificar cuál es el objeto, el contenido del acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, si yo solicito, o vamos a seguir en el mismo caso, solicito una licencia para construcción. La licencia para construcción va a tener ciertas características innatas al objeto. Es decir, si yo solicito una licencia de construcción es porque voy a iniciar el proceso de repente de construcción o voy a regularizar el proceso de construcción, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría que yo solicite una licencia de construcción cuando ya el objeto por el cual estoy solicitando la licencia o la autorización ya está construido? Entonces, ya no cabría la posibilidad de solicitar una licencia ante este objeto que ya no es posible, porque la licencia efectivamente me va a habilitar la posibilidad de que yo inicie la construcción bajo la normativa administrativa y cumpliendo todos los requisitos que en ella se requieren. Entonces, este segundo paso también es importante delimitarlo, tenerlo en consideración para poder verificar el tipo de acto administrativo que se ha instado. Seguido de ello, también el tercer paso es verificar la finalidad pública, ¿no? Y que estos actos administrativos efectivamente se van a ceñir netamente al interés público, porque en efecto acá las finalidades que tengan que ver con intereses personales de terceros no podrían pues ceñirse a esta finalidad, ¿no? Básicamente, porque se ha detectado efectivamente casos en la administración pública que hay muchos actos administrativos que tenían finalidades o intereses privados, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, en el caso de la emisión o la solicitud de las licencias de construcción. Muchas veces las municipalidades, ¿qué hacen? Cuando las personas empiezan a construir su casa, la mayoría absoluto, en concreto, no solicita la licencia, sino que lo hacen conjunto para regularizar el proceso de construcción y que lastimosamente a final de cuentas este proceso que se ha instado para poder obtener esta licencia de construcción ya no verifica el inicio del proceso constructivo o de una edificación, sino que estaría regularizando los intereses de algún particular, ¿no? Como se ha dado muchas veces que hay grandes empresas constructoras que empiezan a construir, a hacer uso de diferentes servicios básicos como agua, luz, y que al final de cuentas sí afectan pues los intereses públicos, ¿no? Porque en este sentido, este tipo de empresas, ¿no? Solicitan licencias con diferentes características que ya no se ciñen básicamente al interés público, sino netamente a intereses personales. Y es acá que estos actos sí deben de detectarse a tiempo a fin de que puedan también declararse nulos dentro del proceso. Entonces, es en ese sentido de que la finalidad pública sí es importante, ¿no? Tener en cuenta, tenerla presente, que ésta no se aboque a otro tipo de intereses. Seguido de ello, también es importante verificar como otro paso la motivación en proporción a lo que se está solicitando y en proporción también o al sentido compatible de lo que la norma nos permite solicitar. Porque en efecto vamos a verificar de que la motivación es el argumento que se le pone, es el sustento que se le pone al contenido ante el tipo de acto administrativo que se va a solicitar. No podríamos considerar de que la motivación o el argumento que se use sea contrario a la Constitución, a las normas de carácter público y otras que están también reglamentadas de manera supletoria y que en efecto estas sirvan pues para poder instar un acto administrativo que en efecto no vaya a tener cierta motivación o que se pueda verificar que la motivación es insuficiente o es incompatible con el pedido que se ha solicitado. Entonces, sí hay que verificar qué argumento se le está dando y que este también sea compatible con la normativa que ya se ha señalado. Y seguido de ello también debemos de tener en cuenta el procedimiento, ¿no? Si bien es cierto, ya la administración pública, dentro de todas las acciones o dentro de todos los tipos de actos administrativos, tiene pautas, tiene listas establecidas sobre los cuales se va a emitir la procedencia del acto administrativo, ¿no? Para cada uno de ellos ya están reguladas, por así decirlo, en TUPA
en diferentes estamentos que la administración haya considerado adoptar posible y señalar cuáles son los requisitos para poder obtener este acto administrativo. Entonces, sí hay que tener en consideración, hay que verificar cuáles son los requisitos de validez para que finalmente el acto administrativo que se ha instado, nuevamente repito, pueda surtir sus efectos con total claridad y que se apeguen efectivamente a las normas de derecho público, que se verifiquen todas las situaciones que sean compatibles a la naturaleza del pedido. Así tal y como lo ha señalado la ley número 2744. Entonces, sí es importante verificar, ¿no?, qué tipo de acto administrativo se está presentando o se ha instado y que en efecto, ante el incumplimiento de los requisitos de validez, pues el resultado que se va a obtener es que dicho acto administrativo se declare nulo. Así como también debemos de tener en consideración de que la norma también contempla la nulidad de oficio, ¿no?, que significa la revisión propia que hace la entidad frente al incumplimiento de los requisitos que se hayan señalado o que se hayan considerado en su normativa. Seguido de ello, bueno, vamos a ver acá el tema del control de la legalidad y la discrecionalidad en el proceso contencioso, pero netamente no en el proceso contencioso, sino el control de legalidad. ¿Qué es lo que tiene que ver acá el control de legalidad y verificar en qué se basa? Si bien se señala que el control de legalidad del acto administrativo viene a ser el primer camino para contener el poder desbocado del Estado, en efecto, el control de legalidad va a pasar por aquellos pasos sobre los cuales se tenga que verificar que el acto administrativo no sea contrario a la Constitución, a las normas o a las reglas complementarias que se han señalado anteriormente, y que en efecto este control de legalidad verifique que el acto administrativo sea compatible con el pedido que se hace y que también esté amparado en la norma o que se haya establecido previamente. Entonces, es en ese sentido que el control de legalidad debe de tenerse en consideración desde el tipo de acto administrativo que se ha presentado. Seguido de ello, debe tenerse en consideración la discrecionalidad en el proceso administrativo. ¿Qué pasa en los procesos administrativos? Si bien es cierto, el Estado, al tener esta capacidad tan amplia para poder verificar qué tipos de actos administrativos ha contemplado en su normativa, y si bien es cierto, esta potestad tiene que estar regulada bajo el control de legalidad, sin embargo, también existe una reserva sobre los propios actos administrativos que se vayan emitiendo. ¿Qué se dice sobre esta reserva o sobre esta discrecionalidad en el proceso administrativo? ¿Qué significa, básicamente? Es una potestad que habilita a las instituciones y a las autoridades públicas para actuar de manera libre y tomar decisiones que no les están pautadas de forma expresa en la norma, pero todas conforme a derecho. Por supuesto que estas deben de observar el ordenamiento jurídico vigente y atendiendo el interés general. Básicamente, la discrecionalidad se basa o está íntimamente relacionada con el tema de la ejecución coactiva y que efectivamente ello se ha contemplado en el artículo 15 de la ley número 2744, que también señala lo siguiente, que se autoriza a ejecutar discrecionalmente ciertos actos que por ausencia de la ley que demarque su accionar deben ser atendidas bajo actuaciones alternas. La manifestación discrecional debe abstenerse a traspasar ciertos límites a reputarse como válida respecto de los intereses de la colectividad. No pueden perderse de vista que aun cuando el acto es discrecional, no se exime de cumplir a cabalidad con los requisitos que engloban los elementos del acto administrativo. Y que en efecto, de una u otra manera, el tema de la discrecionalidad, que si bien es cierto, es una potestad que tiene la entidad pública, en efecto, es este tipo de manifestación o este tipo de expresión
sobre la cual la administración no va a poder tampoco actuar de una manera arbitraria o contraria a la ley, pero sobre todo de una manera arbitraria frente a cada caso en concreto que se haya instado. Entonces, es en ese sentido que esta discrecionalidad también va a verse limitada frente a la actuación de la administración pública. Entonces, hay que tener en consideración de que, si bien es cierto, las potestades que tienen frente a estos tipos de actos administrativos se han basado en función a las características que recaen en la estabilidad, en la ejecutoriedad, en la impugnabilidad. Estos también están delimitados por la discrecionalidad que tiene este proceso administrativo y que de una u otra manera resguarda también y garantiza los derechos del administrado. Entonces, en ese sentido, no hay que dejar o perder de vista frente a aquellos actos que se consideren arbitrarios o ilegales también la discrecionalidad del proceso administrativo. Seguido de ello, vamos a tener en consideración acá la revisión judicial del acto administrativo. Si bien es cierto, los actos administrativos deben de agotarse en las vías que se hayan solicitado frente a las diferentes instituciones públicas, sin embargo, estas no están exentas de que vayan a ser revisadas también por otra entidad o por otra autoridad para darle también cierta legitimidad a estos actos administrativos que hayan tenido un pronunciamiento netamente acorde al derecho público. En ese sentido, también se ha contemplado que existe otra posibilidad al agotarse la vía administrativa, el de recurrir a la vía judicial, y que en efecto esto está señalado en el artículo 218 de la Ley de Procedimiento General Administrativo o la Ley 2744. ¿Qué pasa cuando se agotan los actos administrativos valga la redundancia, en la vía administrativa? El administrado tiene la potestad de poder recurrir a la autoridad judicial para que pueda revisar los requisitos de validez sobre los cuales se ha emitido este acto administrativo. Es en ese sentido de que, en efecto, la ejecución coactiva básicamente tiene como objetivo examinar si el procedimiento ha sido seguido conforme a las normas legales. Vamos a tener en consideración de que la revisión judicial, tal y como se ha señalado y se ha resaltado en esta diapositiva, es que no se evalúa la razonabilidad y tampoco la justicia del acto en sí mismo, sino el cumplimiento de las formalidades legales del procedimiento. ¿Ello qué quiere decir? De que efectivamente no se va a revisar el pronunciamiento de fondo del acto administrativo, sino todos aquellos también requisitos de validez que se hayan presentado, que se hayan presentado o que se hayan instado, y que deban de verificarse en el procedimiento, y que el procedimiento efectivamente se haya realizado conforme a la normativa de la propia institución pública, así lo haya señalado. Es en ese sentido que también se ha destacado acá que se debe de verificar si la administración actuó dentro de sus facultades conferidas por la ley, respetando las normas. Y es en esta revisión del acto administrativo que se va a verificar también, o que se va a hacer un control de legalidad. Un control de legalidad que va a señalarse expresamente si se han respetado las normas compatibles con la Constitución, si se han respetado las normas compatibles con el derecho público, si se han respetado aquellas instituciones que tengan que ver con los intereses públicos y con todos los requisitos de validez que se haya presentado en este acto administrativo. En efecto, esta revisión judicial pasa por la vía del proceso contencioso administrativo, y que esta revisión judicial básicamente está señalada, como lo vuelvo a repetir, en la ejecución coactiva cuando se tramita en un proceso urgente. Seguido de ello, también se van a verificar de que dentro del proceso contencioso administrativo se va a seguir un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento al que se va a someter este acto administrativo, que ya va a estar ante los ojos de la autoridad judicial? Primero, se tiene que verificar la competencia sobre la cual se va a someter este proceso administrativo. Uno es
tener en consideración la primera instancia, que es un juzgado especializado en lo contencioso administrativo, que sería el competente para conocer este tipo de procesos. Seguido de ello, en segunda instancia, la sala en lo contencioso administrativo de la Corte Superior correspondiente sobre la cual se ha instado este tipo de proceso administrativo. También en este proceso contencioso administrativo, los recursos que proceden son el de apelación y de reconsideración. Y efectivamente, acá se ha señalado que en los procesos de revisión judicial no procede el recurso de casación, es decir, el pronunciamiento de la Sala Superior que adquiere calidad de cosa juzgada, porque en efecto, sí, como he señalado, solo se han contemplado, la normativa ha contemplado solamente los recursos de apelación y de reconsideración, más no el recurso de casación, porque debe tenerse en consideración que la sala contenciosa es la última instancia para la revisión final de este tipo de procesos administrativos. Seguido de ello, también se debe de tener en consideración la suspensión de la ejecución. ¿Qué significa ello? Que la revisión judicial, si bien es cierto, suspende la ejecución coactiva por un periodo de 60 días hábiles prorrogables hasta el final del proceso judicial. Si bien es cierto, esta suspensión es un alivio para el administrado, porque va a tomarse en cuenta de que dentro de este periodo se van a revisar o se va a suspender el proceso de ejecución coactiva que se habría instado en el proceso administrativo netamente. Entonces, al suspenderse la ejecución del resultado instado en la vía administrativa netamente, en la vía judicial debe de determinarse primero la procedencia de la factibilidad sobre este proceso contencioso administrativo. Entonces, de una u otra manera, como les decía, es un alivio, es un salvavidas para todos los administrados el que puedan suspender un proceso administrativo cuando ya está en la etapa de ejecución coactiva. Frente a este proceso contencioso administrativo, que también cabe la posibilidad, tal y como la norma lo ha señalado, de que se pueden solicitar medidas o presentar medidas cautelares, ¿no? Para garantizar la pretensión accesoria de indemnización por daños y perjuicios que sí haya considerado el administrado frente al proceso administrativo o el proceso contencioso administrativo que se haya señalado. Seguido de ello, también debe tomarse en consideración de que hay una revisión de oficio de los actos administrativos en sede administrativa. Si bien es cierto, acá vamos a hacer un alto sobre el tema del proceso contencioso administrativo, y lo he traído a acotación, mejor dicho, el proceso de revisión de oficio del acto administrativo, pero lo pongo en paralelo para que tengan en consideración lo siguiente. Si bien es cierto, el artículo 201 de la ley 2744 ya ha contemplado esta revisión de oficio, hay que tener en cuenta de que efectivamente estos tipos de errores, así tal como lo ha señalado la norma, también pueden ser verificables, ¿no? Y deben de ser verificables en el proceso contencioso administrativo. Ello a fin de que la misma norma administrativa, ¿no?, sea compatible con la revisión judicial. Es en ese sentido de que en efecto existen estos tres tipos de errores que se han señalado. Existen, en efecto, errores aritméticos, errores materiales o errores de hecho. ¿Qué pasa cuando la propia administración se da cuenta de que el acto administrativo de una u otra manera no ha sido resuelto, no contiene todos los requisitos de validez? En efecto, se van a poder verificar estos tipos de errores que se están señalando y en qué consisten estos tipos de errores frente a la naturaleza del acto administrativo que se haya presentado. Uno de los primeros que se señalan son el error aritmético, que consiste básicamente en la consignación de números o en la operación matemática o lógica de algunas unidades que no dejan lugar a dudas de que fue un error de consignación formal. Básicamente,
significa de que en efecto se hayan, pues, tal y como se señalado algún número que no es el adecuado, no es el correcto para el tipo de acto administrativo que se ha instado. Seguido de ello, también se presentan los errores materiales, que estos errores materiales consisten en los errores de tipeo, que efectivamente no van a cambiar el sentido primigenio de la decisión contenida en el acto administrativo, y que de otro lado el ordenamiento jurídico, como el ordenamiento jurídico peruano, como el español, han solido incorporar errores de afirmaciones fácticas, que esta clase de errores también estarían caracterizados de la siguiente manera, que serían errores de hecho. Y estos errores de hecho son errores formales sobre afirmaciones fácticas, cuya corrección no tiene que ver con su calificación jurídica ni con la interpretación de sus alcances jurídicos. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra regulada esta figura, tal y como se ha mencionado, no se encuentran mayores reparos porque la autoridad administrativa puede corregir este tipo de errores. En ese sentido, debe tenerse en consideración de que si la propia entidad administrativa verifica de oficio de que existen este tipo de errores, estos sí efectivamente son subsanables, ¿no? Porque no alteran el fondo de la decisión. Entonces, su procedencia es válida para que para que la formalidad sobre el acto administrativo no vaya a recaer también en algún vicio que pueda ser observado por el administrado. Básicamente es eso, ¿no? Y que por eso lo puse a la par de la revisión judicial también del acto administrativo, que también en efecto va a verificar este tipo de errores que se han presentado en este acto administrativo y que también pues van a ser objeto de revisión. Y como tal como se han señalado, de recalcar y de señalar sobre la revisión judicial en los procesos contenciosos administrativos, de que acá no se evalúa ni la razonabilidad o el acto en sí mismo, no, porque la evaluación del acto en sí mismo efectivamente está contenido o está evaluado o ha sido sometido a los argumentos del propio acto administrativo en la misma vía administrativa. Entonces, estos no van a ser objeto de revisión judicial, sino solamente las formalidades que se hayan cumplido dentro de este tipo de procedimiento administrativo. Entonces, hasta acá vamos a quedarnos también para poder dar una pequeña pausa y, sin embargo, recalcar y resaltar de que el proceso contencioso administrativo no debe de cumplir, tal y como ya se ha señalado, la presentación debe ser ante el juez competente, que vuelvo a recalcar, es el juez especializado en lo contencioso administrativo, que solamente se pueden presentar recursos de apelación y de reconsideración. No se presenta o no está contemplado en la norma el recurso de casación. Y que también otro de los efectos de la presentación o que se insten este tipo de procesos es que se suspende la ejecución en la vía administrativa. Y que en efecto también acá cabe la posibilidad de la presentación de las medidas cautelares, tal y como se han contemplado, en efecto que vendrían a ser las pretensiones accesorias de indemnización por daños y perjuicios. Y como todos ya sabemos, en efecto las medidas cautelares son aquellas que se presentan de forma anticipada a la presentación de una demanda, ¿no? Y que la medida cautelar está sujeta a la presentación de la demanda para que se pueda resolver en conjunto cuando se haya presentado esta última y se emita un pronunciamiento sobre todo el proceso final. Entonces, hasta este punto nos vamos a quedar y luego vamos a retomar para ir viendo de manera ya concreta algunos casos y que podamos aterrizar todos los conceptos sobre las características, sobre la validez y sobre los tipos de actos administrativos que se han contemplado en la jurisprudencia, y sobre todo cuáles han sido los procedimientos y qué normas se han tomado en consideración para evaluar y que este tipo de decisiones sí son vinculantes al día de la fecha. Entonces, hasta acá hacemos un pequeño alto para poder continuar con lo que ya les había mencionado ahora antes de hacer esta pequeña pausa.
Bueno, a ver, ahora sí, continuando ya con el tema, y justamente en donde nos habíamos quedado, que era en esta última parte respecto de la revisión judicial de los actos administrativos. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Sobre este punto de los recursos que proceden ya en el proceso contencioso administrativo, si bien es cierto, lo que no se presenta, no se ha contemplado es la presentación de un recurso de casación propiamente dicho. Si bien es cierto, sí se puede nuevamente impugnar esta última resolución que vaya a ser emitida por la sala en lo contencioso administrativo, pero en vía de revisión judicial. Ello a través de que también con esto se pueda obtener un nuevo pronunciamiento por parte ya de la Corte Suprema de Justicia. Porque en efecto se estaría recurriendo a esta instancia para verificar si los derechos constitucionales en los cuales se habrían parado en la demanda del contencioso administrativo se habrían infringido o no. Y que en efecto, pues, es que en el Perú, en el proceso contencioso administrativo, no existe, tal y como ya había señalado, este propio recurso de casación, pero sí va en vía de recurso de revisión. Hay que tener en consideración eso para acatarlo. Es importante señalar eso para poder precisar ese punto. Bueno, ahora, continuando con lo que justamente ya les había señalado, cómo es que se van a aterrizar este tipo de procesos y cómo es que se van a plasmar dentro de una demanda contenciosa administrativa, cabe señalar lo siguiente. Que si bien ya habíamos señalado en efecto que la revisión de los actos administrativos están presentados tanto por el mismo, dentro de los mismos órganos administrativos, ¿no? Llámese dentro de lo que es un proceso netamente de oficio, ¿no? Que una revisión de oficio instada o realizada a iniciativa de la propia autoridad o también a pedido de parte, y también dentro de los órganos que no son administrativos, sino como son el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. A través del Poder Judicial, como se había señalado, a través del proceso contencioso administrativo y al Tribunal Constitucional sobre lo que es la presentación de un proceso de amparo. Bueno, seguido de ello, vamos a revisar. Acá hay jurisprudencia vinculante que he tomado en consideración para poder precisar algunas características sobre la revisión judicial de estos procesos contenciosos administrativos. ¿Qué es lo que la hace posible, no? Y se denominan así, o que serían susceptibles o pasibles de este control judicial a través del proceso contencioso administrativo, aquellas decisiones expedidas por la autoridad administrativa que causen estado, en otras palabras, aquellas en las que hay un pronunciamiento de fondo y que se ha agotado la vía administrativa y que efectivamente no serían pasibles de impugnación en su jurisdicción. En eso también cabe destacar que, como ya se ha señalado previamente, no, en el Perú, dentro del proceso contencioso administrativo, no existe básicamente este recurso de revisión, ¿no? Sino que se acude a la Corte Suprema en vía de una forma de casación, en vía de una forma de casación, para que puedan también ser analizados o revisados estos derechos que se habrían vulnerado ya dentro de un proceso judicialmente instado. A ver, vamos a revisar el siguiente caso. Bueno, acá les he traído a cotación este caso, que es el caso número 505.582-2021 de Ancash, en el que el tema ha sido efectivamente el control judicial de las decisiones administrativas. El órgano emisor ha sido la tercera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Sobre esto se han podido, pues, analizar, ¿no?, los artículos constitucionales sobre los cuales tiene competencia este órgano emisor, que sería el artículo 148 de la Constitución, el artículo 1 del texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, y también el artículo 19 del texto único ordenado de la ley que regula nuevamente
el proceso contencioso administrativo. Pero lo básico acá y lo que vamos a precisar es qué pasa en este proceso, por qué llegó hasta esta instancia, quién presentó la demanda, cómo es que se presenta la demanda, entonces, qué derechos se habrían vulnerado, en qué instancia y contra qué entidad administrativa se habría suscitado este caso. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis respecto de esta demanda o de esta casación, básicamente, ¿no? Bueno, acá el administrado es o ha sido la persona de Zacarías Mejía Castillejo, quien habría interpuesto una demanda contencioso administrativa que la habría dirigido contra la Dirección Regional de Salud de Ancash. Esta medida, bueno, este escrito habría sido presentado el día 5 de marzo del año 2018. En la pretensión de la demanda, este señor, Zacarías, solicita que se declare la nulidad de la resolución directoral número 14-2018, región Ancash, del 15 de enero del 2018, expedida en la demanda que inició el procedimiento de nulidad de resolución directoral número 508-2017, sobre la cual se le habrían reconocido el pago de una bonificación diferencial mensual y equivalente al 30% de una remuneración total, otorgado por el artículo 184 de la ley número 25.303 y del artículo 53 del decreto legislativo 276, sobre la cual se le habría ordenado a la Dirección Regional de Salud de Ancash el pago de la asignación de la bonificación diferencial mencionado y que subsecuentemente también se paguen los intereses legales. Bueno, el fundamento principal, básicamente, ha sido de que esta persona, este señor Zacarías, era un trabajador nombrado del Servicio 1, nivel AC, del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, que estaba sujeto a lineamientos del decreto legislativo 276. Este decreto legislativo, como todos sabemos, es una forma de régimen laboral. Seguido de ello, dentro de otro de sus petitorios, habría sido de que luego de requerido en sede administrativa la percepción de la bonificación contenida en la ley número 2533 en el artículo 184 y conforme al 30% de la remuneración total, la demanda expidió una resolución directoral, la que ya se habría mencionado anteriormente, que sería la número 508-2017, y esta resolución sería en materia de cuestionamiento, en la que se le habría otorgado el beneficio a este administrado. Y como tercer petitorio también ha señalado de que esta resolución directoral en otra resolución directoral número 14-2018 de Ancash, emitido en este caso, por la directora regional de salud de Ancash, que habría resuelto el inicio del procedimiento de la nulidad de la resolución que se ha cuestionado, que sería la 508-2017, decisión que en este proceso se habría cuestionado en sede judicial. Ahora, ¿qué es lo que responde la Dirección Regional de Ancash o qué es lo que contesta en la demanda la dirección el día 20 de abril del año 2018? Y bueno, pues ellos señalan lo siguiente, ¿no? Contestan la demanda y solicitan que se declare improcedente o infundada luego de negarla y contradecirla en todos los extremos, alegando, uno, que el demandante no habría acreditado laborar en la zona rural o urbana marginal, pese a que debe de acreditar que las labores se encuentren calificadas como excepcionales. Dos, que la resolución que declara fundada la apelación transgredió el principio de legalidad, porque de revisadas las planillas, el demandante sí se le habría otorgado el 30% de la bonificación, y tercero, de que la resolución que inicia el procedimiento de nulidad de oficio no constituye un acto administrativo definitivo. O sea, ello quiere decir de que efectivamente no habría agotado la vía administrativa para poder seguir haciendo uso de estos recursos impugnatorios.
Seguido de ello, ¿qué es lo que se emite frente ya a la demanda y a la contestación de la demanda? ¿Qué es lo que sale? ¿Cuál es el pronunciamiento en primera instancia? Ello frente al segundo juzgado de trabajo especializado de Huaraz, que declara fundada la demanda sobre los siguientes extremos, sobre los cuales habría estimado la demanda presentada por el señor Zacarías. Primero, el fundamento que se ha considerado evaluar y que se ha argumentado es de que el accionante, en este caso el señor Zacarías, ya venía percibiendo la bonificación diferencial que habría estado regulada y contemplada en la ley número 2533 y que conforme se desprende de las boletas de pago que obran a fojas 28 de autos, mediante las cuales se ha verificado que viene percibiendo dicha bonificación, por lo que no sería materia de controversia determinar si le corresponde o no el otorgamiento de la mencionada bonificación. Segundo, que el demandante efectuaba labores en zona rural y urbano marginales, en condiciones excepcionales de trabajo. Sin embargo, el monto de la referida bonificación no habría sido pagado de acuerdo al porcentaje que se habría previsto en el artículo 84 de la ley número 2533, es decir, no en base a la remuneración total o íntegra. Solamente se le habría estado pagando efectivamente solo ese 30% que se habría considerado. Y como tercer fundamento contemplado en esta sentencia emitida por el segundo juzgado de trabajo especializado de Huaraz, se señala lo siguiente, de que no existe en la actualidad ningún fundamento legal que sustente la posición de la entidad emplazada consistente en otorgar la bonificación diferencial, teniendo en consideración la remuneración total permanente, siendo absolutamente claro que tal beneficio debe ser concedido teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra. Entonces, hasta este punto sí, en efecto, el juzgado habría evaluado y habría tomado en consideración todos los fundamentos que se habían presentado en la demanda sobre el pago de la bonificación que pretendía cobrar y que en efecto habrían sido aceptados y por ende sí habrían sido estimados. Seguido de ello, ¿qué pasó ya en la segunda instancia? Vamos al tema de la apelación. Y si bien es cierto, la Dirección Regional de Salud de Ancash apela esta sentencia y cuestiona lo siguiente. Uno de los primeros cuestionamientos es de que se indican es de que el juez que habría emitido el pronunciamiento habría inadvertido que el demandante no habría demostrado que se encuentra en los supuestos del artículo. Disculpe, se ha quedado congelado en la diapositiva 22 y lo que usted explica no se visualiza. A ver. Sí, en efecto, lo que yo estoy procediendo a hacer es primero explicando el caso para entrar al análisis sobre el control judicial de la decisión administrativa. Por eso es que he venido narrando en qué, cómo ha iniciado este caso, en dónde ha iniciado este caso y en qué fecha ha iniciado este caso, ante qué instancia judicial se ha presentado esta demanda para que podamos tener en consideración al momento ya de evaluar cuáles han sido los fundamentos que han sido tomados en consideración por la Corte Suprema. Entonces, es por eso que no se visualiza, para que ustedes puedan de una u otra manera prestar atención y de manera sucinta seguir el caso que estoy narrando ya de forma oral. Sí, se entiende, son los antecedentes, ¿cierto? Así es, ajá. Sí, por eso, sí, está claro, sí. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, continuando con ello, vamos ya al tema de la apelación. Vamos a verificar qué es lo que habría pasado ya en esta apelación que habría sido presentada efectivamente por la Dirección Regional de Ancash. ¿Qué pasó? Por eso, como ya lo habría señalado. Primero, se cuestiona en la apelación dos puntos importantes. Uno, de que el juez supuestamente no habría advertido que el demandante, en este caso el señor Zacarías, no habría demostrado que se encuentre en esos supuestos de la ley número 2533, en la que el hospital en el que habría trabajado no está considerado como zona rural o como zona urbana marginal. Como segundo punto, también se habría tomado en cuenta o se habría cuestionado por parte del accionante, en este caso la Dirección Regional de Ancash, de que la demanda devendría en improcedente porque solamente son impugnables mediante acción contenciosa administrativa las resoluciones que causen estado, lo que no habría ocurrido en el caso de autos. Es decir, de que efectivamente no se habría
agotado la vía final, que sería la vía administrativa. Bueno, seguido de ello, ¿cuál habría sido el siguiente paso, no? En la sentencia de vista, ¿qué habría tomado en consideración o qué ha tomado en consideración ya la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Ancash, que efectivamente habría tomado otros argumentos para revocar la sentencia que habría sido emitida por el juzgado de trabajo especializado de Huaraz? A ver, vamos a ver qué pasó y acá lo voy a señalar. Efectivamente, la sala revoca esta sentencia estimatoria y considera como argumentos principales 2 puntos. Primero, funda su decisión en que el juez de primera instancia habría considerado que se inició una nulidad de oficio respecto de una causal que no era materia de nulidad y que tampoco se precisaron los hechos que se habrían violentado, ni que tampoco se habría motivado cuál es el interés público que se habría agraviado. Y como segundo punto o como segundo argumento para revocar esta sentencia, se ha señalado de que la decisión cuya nulidad se pretende en este proceso, que dispuso iniciar el procedimiento de nulidad de esta resolución directoral número 508, es una definitiva en la administración, porque no emite un pronunciamiento de fondo ni fijó una materia definitiva a la voluntad de la administración. Entonces, en este entendido, si bien es cierto, la Sala Laboral Permanente habría estimado ya cuestiones que habrían tenido que ver, uno, por eso básicamente con el análisis del interés público, porque no se habría verificado ello por parte del juez de primera instancia. Y como segundo punto, no, efectivamente que no se habría verificado tampoco el proceso de nulidad que habría recaído sobre esta resolución directoral número 508 y que no se habría tomado en consideración en tanto esta resolución no habría agotado su vía administrativa hasta ser considerada como un pronunciamiento de fondo hasta el final. Seguido de ello, ¿qué pasa? Bueno, se presentó también el último recurso, el cual ya habría sido estimado por la Sala Suprema, y vamos a ver acá efectivamente qué es lo que estima la Sala Suprema para declarar procedente efectivamente este recurso que se habría interpuesto por parte del demandante, teniendo en cuenta de que el argumento principal habría sido de que se habría infringido la normativa del artículo 139, inciso 3 y 5, y artículo 48 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 1 del texto único ordenado en la ley número 27.58.4 y el artículo 184 de la ley número 25.303. Estas leyes concernientes básicamente a la expedición tanto del beneficio y a los requisitos sobre los cuales se habría declarado procedente este beneficio, en los que consistirían efectivamente de que esta persona o de que este administrado cumpla su condición de trabajador dentro de una zona marginal o una zona rural. Luego vamos a ver acá, seguido de ello, cuál ha sido la materia jurídica del debate. Primero, se habría analizado y se habría establecido si la instancia superior habría infringido efectivamente este articulado que está establecido en la Constitución, así como también las otras normas administrativas sobre las cuales se han emitido pronunciamientos de fondo y que habrían sido inadvertidas por parte del juzgado de primera instancia. Y vamos a verificar efectivamente cuáles han sido ya los fundamentos de la Sala Suprema y por qué de una u otra forma he tomado en consideración presentar esta casación por la naturaleza de la evaluación que ha tenido a bien estimar la Corte Suprema y el análisis sobre la revisión y el control judicial de estos actos administrativos. Si bien es cierto, al inicio he mencionado que hay que tomar en consideración efectivamente los tipos de actos administrativos, ello es para delimitar en efecto
cuáles son los tipos de actos que se presentan, la naturaleza que contienen, y con ello ir delimitando las características y básicamente el interés público que tienen frente a estos, porque como yo ya he estado resaltando, indicando de repente hasta que suene un poco repetitivo, pero sí es importante tomar en consideración lo que vengo repitiendo para no llegar justamente a desestimar o inadvertir cuál es el tipo de acto que se presenta. Entonces, si estamos planteando una demanda de esta naturaleza, que es dentro de un proceso contencioso administrativo, hay que delimitar efectivamente el tipo de acto administrativo. Tal como ya había señalado, existen diversos actos administrativos. Si estamos frente a un acto constitutivo, un acto declarativo, un acto permisivo, un acto con efecto favorable, desfavorable, un acto resolutivo. Entonces, frente a la naturaleza o la composición del acto que se presenta para este tipo de procedimiento ya en sede judicial, vamos a ir verificando cuáles han sido los intereses públicos que se van presentando frente a estos tipos de actos. Entonces, de primera mano, cuando se delimiten bien el tipo de acto, consecuentemente vamos a ir estimando cuáles serían de una u otra manera estos derechos que van a seguir siendo amparados por la Constitución, no solamente por la Constitución, sino también por las mismas normas administrativas que así están contempladas conforme al acto que ya se ha instado, tanto en la vía administrativa y que ahora se está instando en la vía judicial. Entonces, es importante, por eso es que recalco, delimitar muy bien el tipo de acto administrativo que se presenta y seguido de ello, las características y sobre todo el interés público que se va a tutelar. Porque efectivamente en este tipo de casaciones, tal y como ya he estado señalando, se han estimado estos conceptos que básicamente han delimitado la pretensión del administrado, así como también de la parte que ha sido demandada. Entonces, en este debate es en el que se centra la verificación de estos requisitos y que sí es importante tenerlos en consideración al momento de presentar una demanda. Entonces, es muy básico y es reiterativo lo que vengo señalando para poder llegar a considerar que una demanda se pueda o no estimar dentro de un proceso judicial y que básicamente estos fundamentos también puedan ser esgrimidos o tomados en cuenta hasta una instancia superior, como viene a ser ya la Corte Suprema. Pero vamos al caso en concreto sobre este proceso que habría instado este administrado del nombre del señor Zacarías. Vamos a ver efectivamente cuáles han sido los fundamentos de esta Sala Suprema para poder estimar o verificar que se hayan infringido algunos derechos ya de corte constitucional, ¿no? Porque básicamente la competencia que tiene la Corte Suprema es verificar la infracción de estos derechos constitucionales y que efectivamente son una garantía o que maximizan también el Estado de Derecho frente a la administración pública. A ver, uno de los primeros argumentos que ha tomado en cuenta la Corte Suprema es señalar de que efectivamente este recurso habría nacido como un medio de impugnación extraordinario. Efectivamente, tal y como yo habría señalado, no es que exista un recurso de casación propiamente. Exacto. No es un recurso de casación propiamente, sino que nace como un medio de impugnación extraordinario. Ojo, hay que tener eso muy en cuenta, de que no podemos denominarlo como tal, como un recurso de casación, sino es un medio extraordinario para el cual se va a optar o se va a viabilizar la verificación de estos constitucionales. Seguido de ello, la Corte Suprema también señala que la finalidad es garantizar la correcta aplicación y la interpretación del derecho, así como de uniformizar la jurisprudencia nacional. Seguido de ello, también señalan de que efectivamente hay una evolución en los derechos fundamentales, tanto en los derechos de corte procesal, como vendría a ser el derecho al debido proceso, en sus vertientes en sus vertientes formales y también sustantivas, así como también el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y que ello se extendería a la finalidad de este recurso que vendría a ser
como su naturaleza lo ha denominado, que sería uno extraordinario, básicamente hacia la búsqueda de la concreción de la justicia en los derechos subjetivos de los ciudadanos. Y que en efecto también la Corte Suprema lo denomina de esta forma y los materializa o efectivamente los aterriza en este sentido, porque considera de que, como ya habría señalado, deben de maximizarse los derechos del administrado frente a infracciones que de repente no han podido ser evaluadas en sede administrativa y que efectivamente no van a poder tampoco revisarse hasta esta instancia. Seguido de ello, también la Corte Suprema señala de que efectivamente hay mandatos constitucionales, ¿no?, de que deben de ser revisados en este tipo de procesos a fin de poder garantizar este tipo de garantías que van efectivamente con el fin supremo de la persona humana y el respeto de su dignidad, y que en efecto son derechos compatibles frente a la administración pública, ¿no? Seguido de ello, también la sala habría señalado de que ejercen un control casatorio, denominado así, dentro de un proceso contencioso administrativo, y que tiene unas características o finalidades propias, abstractas, señaladas por el legislador. Y estos se señalan en dos puntos básicamente. Uno, que vendría a ser el control jurídico que realiza el Poder Judicial frente a las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y también a lo que vendrían a ser derechos de corte procesal, como son la efectiva tutela jurisdiccional, y que en efecto la tutela jurisdiccional ya interpretada y asumida como posición garante de este órgano revisor ha sido entendida de una forma mucho más amplia, no solamente señalarse la tutela jurisdiccional efectiva al que tenga, por ejemplo, el derecho de recurrir, sino de que se maximicen las garantías para poder verificar si efectivamente estos derechos de naturaleza administrativa sí se satisfagan y sobre todo de una u otra manera generen una cobertura amplia o total frente a los intereses o los derechos de los administrados, porque hay que tener en consideración de que efectivamente en sede administrativa el análisis propiamente no tiene que ver con un control estricto sobre el respeto y restricto de los derechos constitucionales. No, sino que son netamente, tienen que ver con un contenido mucho más hermenéutico en el verificar si efectivamente el derecho o la solicitud o la pretensión que se tiene en sede administrativa está contemplada como un requisito frente al pedido que se ha instado. Entonces, es en ese sentido de que en efecto la Corte Suprema analiza o maximiza la tutela jurisdiccional para que puedan ser revisados también este tipo de derechos en una vía o en esta sede suprema, ¿no? Porque no podríamos restringir o analizarlos ínfimamente porque existen criterios ya, como ya he señalado, criterios hermenéuticos que la ley en sede administrativa así los ha denominado. Y que en efecto eso sí, pues genera una postura limitante, una postura arbitraria que tiene el poder administrativo. Entonces, para no dejar en indefensión a los administrados, es por eso que la Corte Suprema ha asumido que estos procesos son extraordinarios en su calidad y en su naturaleza para que sean revisados en esta instancia y que en efecto se puedan verificar y se puedan analizar en la Corte Suprema. Es por eso que básicamente los fundamentos que han sido considerados ya por la Corte Suprema y que ya también acá analizados en esta diapositiva, básicamente son, uno, en verificar el artículo 148, que se curan las garantías del artículo 148 de la Constitución, así como también la propia ley que regula el proceso contencioso administrativo, tanto en el artículo 1 como en el artículo 19. Seguido de ello también, en otro de los fundamentos, como ya se ha ido señalando, de que efectivamente estas decisiones administrativas sí, pues son pasibles de una revisión judicial, pero de forma extraordinaria. No hay que olvidarnos eso, de que son pasibles en una vía extraordinaria. No son la vía regular, no son el conducto regular que ya está así determinado por ley, ¿no? Entonces, efectivamente hay que tener en cuenta que los derechos que maximicen o que van a maximizarse en la vía administrativa no se pueden ver restringidos
porque no se puedan recurrir en otra instancia. Entonces, acá sí considero de que la Corte Suprema ha tomado a bien optar de manera extraordinaria o adoptar este tipo de procesos para que sean analizados en profundidad, ¿no? Y que a fin de que los administrados también puedan recurrir y sobre todo reclamar estos derechos que consideran que son viables, que son aplicables y que la ley así los ha contemplado, porque en realidad entraríamos en una discusión ya de fondo o sobre el espíritu o la naturaleza de la ley administrativa. Entonces, lastimosamente, en la vía administrativa no vamos a poder analizar estos puntos que sí son tangibles para que se puedan declarar procedentes este tipo de actos administrativos. Entonces, como no se pueden analizar este tipo de consideraciones en la vía administrativa, es por eso que la Corte Suprema sí los ha adoptado y ha maximizado los derechos de los administrados frente a los análisis ya más en concreto, mucho más en puridad, que tengan que ver y que estén, obviamente, están netamente relacionados con los derechos constitucionales. Y ello que también deviene efectivamente de este principio de legalidad o también denominado control de legalidad, de que se ha entendido en esta parte del proceso contencioso administrativo, en efecto no sería una limitante poner pues ciertos criterios que no vayan a de repente a ser revisados en esta sede judicial. Es por eso que básicamente la Corte Suprema toma en consideración y ha adoptado ya estos criterios que luego los ha ido replicando en otro tipo de procesos judiciales, tal como es el caso también en otro tipo de sentencia, en esta sentencia de casación número 14 1948-2017 de Arequipa, sobre la cual... Doctora, una pregunta, o sea, le he estado siguiendo atentamente, pero al final, ¿que entonces queda cerrado, o sea, la vía para el señor Zacarías, o él puede iniciar una vía acción constitucional para nuevamente intentar que su derecho sea Exacto, aceptado? ¿qué pasa? Exactamente. Ajá. Gracias más bien por hacerme hincapié en ese tema. Si bien es cierto, la Corte Suprema, o mejor dicho también la legislación, no se ha optado por la denominación del recurso de casación, pero para no dejar de observarse, no dejar de analizarse este tipo de derechos, por eso es que señalaba de manera reiterada de que lo han denominado como un recurso extraordinario. Y en esa naturaleza de recurso extraordinario es que sí se puede llegar hasta la Corte Suprema para que se analicen ya las infracciones constitucionales que obviamente son competentes de la Corte Suprema y de las salas que administran este tipo de procesos. En ese sentido, al señor Zacarías sí se le estimó la demanda hasta el final, básicamente hasta esta última instancia, declarándole procedente el pedido que tenía frente al pago de esta bonificación, que era un 30%, pero que estaba sometido a verificarse sobre si era sobre la remuneración total o parcial. Y seguido de ello, de que se le reconozcan estos derechos contenidos en estas normas administrativas que consideraban básicamente si pertenecía al sector rural, era trabajador del sector rural o del sector urbano. Entonces, acá en este proceso sí, pues se ha verificado básicamente de que sí habría habido una vulneración de un derecho constitucional, ¿no? Que tiene una vía distinta, no es que no se puede analizar, pero aunque no exista pues una vía legalmente establecida, ya la Corte Suprema ha tomado este criterio, ¿no? De considerarlo como un recurso extraordinario y estimar este tipo de pretensiones. Luego, en esta otra casación también pues la Corte Suprema, de la misma manera que en el caso anterior, ha tomado en consideración y ha resaltado nuevamente estos puntos respecto del control judicial y que en efecto en esta casación ya se habría analizado otro tipo de derechos que también tienen que ver con derechos de corte procesal, como son el debido proceso y demás.
y también se habría analizado el principio de razonabilidad. Hay que tener en cuenta de que efectivamente el análisis que tiene la Corte Suprema se hace básicamente no solamente sobre el derecho constitucional que se infringe, sino que también se hacen análisis sobre la aplicación de los derechos de corte procesal. Entonces, es en ese sentido que también las personas, luego de agotada esta vía, podrían pues recurrir también directamente a través de una vía de amparo al Tribunal Constitucional, tal como se habría señalado anteriormente en otra diapositiva. Entonces, sí tenemos expedito pues la posibilidad de llegar a obtener un pronunciamiento netamente sobre el resguardo constitucional del derecho que uno ha pretendido, ¿cómo se llama?, que se estime en esta vía, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta casación que también he tomado en consideración, la Corte Suprema ha estimado básicamente que deben de maximizarse estos derechos, ¿no? Y en este fundamento 3.1 sobre el control judicial señala de que la actuación de la administración puede ser sometida a control jurisdiccional a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad, tal y como ya lo había mencionado, ¿no? O sea, existen límites sobre la administración pública y sobre la emisión de estos actos instados de parte, ¿no? Por parte de los administrados. Entonces, no se pueden dejar de manera libre, arbitraria, inconsensuada por parte de la administración y que estos no sean sujetos a revisión, no solamente por la misma administración, sino también por la entidad o por una entidad por una entidad judicial, básicamente, ¿no? Seguido de ello, otro de los fundamentos se señala lo siguiente, que radica en establecer si la actuación de la administración se encuentra sujeta al derecho administrativo y si dentro del procedimiento se ha respetado la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Efectivamente, la Suprema ya ha tomado muy en cuenta de que acá sí se regulan y se amparan derechos que no han podido ser viabilizados o no han sido analizados en instancias, en las primeras instancias donde se han presentado este tipo de procesos de contenciosos administrativos. Luego, otro de los fundamentos que ha considerado o estimado la Suprema es en señalar lo siguiente, en determinar si los órganos de mérito cumplieron con su deber de respetar y de garantizar los valores y los principios que la Constitución y las propias normas reconocen. En efecto, como ya habríamos señalado también, este fundamento es compatible con las características propias del acto administrativo. Y una de estas características es efectivamente verificar, ¿no?, que pasen por el control de la legalidad, que los actos administrativos sean compatibles con la Constitución, que sean compatibles con las normas reglamentarias, que sean compatibles con los principios, con los valores que rigen todo el marco constitucional. Entonces, no pueden ir en paralelo, no pueden ser ilegales, no pueden dejar de someterse a un control estricto sobre los derechos fundamentales de los administrados. Entonces, ahí existe una garantía ya que se ha maximizado y que se ve plasmada pues en estos fundamentos que ha tomado a bien plasmar la Corte Suprema. Otro de los fundamentos que se han señalado es lo siguiente, sobre la vulneración de este derecho. Un derecho de corte procesal es la vulneración de este derecho que se hace efectiva cuando el desarrollo del proceso en el órgano jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las partes, que si bien se alteren los actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no es efectiva y el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones. En efecto, pues hay que tener en consideración que frente a los actos administrativos que se hayan instado en la primera vía, dentro del proceso administrativo netamente, no solamente se va a verificar el tema del procedimiento, lo que la Corte Suprema no solamente verifica eso, sino de que se maximice todos los procesos de evaluación y todos los actos que emiten, o todos los actos resolutivos que emite la entidad. Es decir, que en efecto estos sean amparados, sean justificados, sean debidamente argumentados y o motivados. No hay que olvidarse de ese extremo, ¿no? Porque tanto en la vía administrativa o en la vía judicial existe la debida motivación. Debe de estar plasmada la debida motivación. Si no, ello pues acarrea ya otro tipo de consecuencias, ¿no? Como pueden ser las nulidades o de repente de que se desestimen en otras instancias por la falta de motivación, básicamente.
Otro de los fundamentos que se han acogido sobre este derecho también de corte procesal, que es el debido proceso, es de que el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los principios y las reglas esenciales exigibles dentro del proceso, dentro de ellas el de la motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, tal y como ya lo había mencionado, este principio de la motivación de las resoluciones judiciales está presente en todas las instancias judiciales, en todos los tipos de pronunciamientos por parte de la administración pública, sean en sede administrativa, sean en sede judicial, en otros estamentos, tienen que estar debidamente motivados. Y la debida motivación significa, pues, de que se argumente el caso en función a los hechos y al derecho que se plasma. No solamente es consignar pues la norma nada más y señalar el resultado. No, eso no es una debida motivación de una resolución judicial, ¿no? Y ahí se puede detectar ello porque en muchas de las resoluciones de carácter administrativo solamente se considera, o bueno, ponen, ¿no? La administración pone los antecedentes los antecedentes y simple y sencillamente señalan la norma que se va a aplicar y la consecuencia, sin hacerse un análisis adecuado frente al hecho que se presenta, porque una de las características del proceso administrativo es analizar el caso en concreto. Y si no analizamos el caso en concreto, entonces no estaríamos motivando efectivamente este caso y estaríamos resolviendo en contra, en efecto, de la debida motivación. Entonces, es importante, prima para todos los estratos, en todos los fundamentos, de que las resoluciones administrativas sí también se encuentren debidamente motivadas, y más aún cuando éstas ya pues han recurrido al proceso contencioso administrativo. Seguido de ello, otro de los fundamentos que ha considerado, que ha estimado pronunciamiento la Corte Suprema, señala lo siguiente, de que la obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los administrativos, los ha resaltado, es que atienden todo sentido de protección de derechos o intereses legítimos de las personas a través de los procesos adecuados, donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante, sino también del demandado. Y que en efecto, pues esto se verifica dentro de una contienda, ¿no? Netamente, es por eso que el proceso contencioso administrativo contempla como parte procesal al demandante y al demandado. Y que sobre este proceso, en la marcha, se puedan garantizar los derechos de cada uno de estos, y los derechos de cada uno de estos se ven plasmados en las oportunidades que tienen para poder activar los diferentes mecanismos que la ley así los ha plasmado. En eso, la contienda va a generarse frente al pedido que se haga, la contestación que se haga en los plazos procesales establecidos, así como en las oportunidades, tal como lo he señalado, y que esto se vaya a visualizar efectivamente en la sentencia sobre la cual ya se emite el pronunciamiento por parte de la autoridad judicial. Entonces, efectivamente, se tiene que verificar este respeto de ambas partes. Y seguido de ello, en esta otra sentencia, también la Corte Suprema ha estimado analizar el principio de razonabilidad. ¿Y por qué lo han señalado de esta forma? Señala lo siguiente, que regulado en la ley número 2744 implica que su contenido, el principio de proporcionalidad, que a su vez está conformado por 3 criterios, el de idoneidad, necesidad y ponderación. Efectivamente, ¿por qué se acogen o por qué se toman en consideración tanto los principios de razonabilidad o proporcionalidad en las resoluciones judiciales que tengan que ver con los pronunciamientos netamente administrativos? Porque frente a cada caso vamos a tener en cuenta cuál es el interés público. Por eso es que yo resalto mucho y destaco que es básico analizar el interés público que se ostenta frente a este acto administrativo. Y si este acto administrativo, que tiene un interés público ya verificado, que sea factible, que sea plasmado jurídicamente, dentro de las características que ya se han señalado, este interés público se pueda ponderar frente a las necesidades o frente a la administración o frente a lo que se peticiona. Entonces, sí, de una u otra manera es posible y debe de analizarse también estos criterios que están contenidos dentro del principio de proporcionalidad, que es la idoneidad, la necesidad y la ponderación, ¿no? Básicamente para tener en cuenta de que el acto administrativo de por sí
como regula una situación en concreta, no debe de afectar pues a otros intereses, sino de que éste maximice, como ya lo he dicho, el interés público, pero que tampoco se contemplen pues intereses particulares o intereses frente a terceros. Entonces, la Corte Suprema ha tenido a bien tener en cuenta y delimitar los derechos de los administrados de una forma mucho más amplia, que maximice efectivamente frente a cada caso concreto de que existen límites dentro del derecho administrativo y sobre todo la posibilidad que tienen los administrados de recurrir a otra vía, ya sea agotada la vía administrativa, así como también de poder recurrir a una vía constitucional a través de un proceso de acción de amparo. Entonces, no podemos decir de que este poder administrativo es amplio, no, tiene sus límites y que en efecto, como ya lo comentaba al inicio de la ponencia, es de que dentro del proceso administrativo netamente, lo que se busca es optimizar los derechos del administrado. ¿Por qué optimizar los derechos del administrado? Porque debemos de tener en consideración de que la gestión pública busca de que se maximicen los procedimientos, de que se maximicen los mecanismos de acción, pero la maximización de estos mecanismos de acción se van a ver resaltados en las formas, en cómo se pueden presentar diversos mecanismos, valga decir, o de la siguiente forma. Si bien es cierto, hay mecanismos dentro de cada institución para viabilizar los pedidos. Estos mecanismos tienen que cumplirse dentro de los plazos que establece la misma norma, dentro de las oportunidades que tengan los administrados y que se busque, ¿no?, que los derechos sean satisfechos. Básicamente es eso. Esto es lo que busca la administración pública a través de estos mecanismos también que ya están determinados dentro de la propia ley. Entonces, sí es cierto y de que se pueden verificar estos a través de cada acto administrativo. Por eso, para ir ya terminando y culminando con esta ponencia, como lo que yo señalaba, instaba desde el inicio, es básico que podamos determinar frente a qué acto administrativo estamos y cuál es el espíritu del acto administrativo y sobre todo determinar el interés público que protege este acto administrativo. Y frente a ello también verificar cuáles son los requisitos que cumplen estos actos administrativos para que puedan surtir toda su validez y que en efecto estos no decaigan en una posible nulidad y que de advertirse algún error en estos actos administrativos, las partes, ¿no?, o los administrados también puedan solicitar la corrección de estos errores, siempre y cuando estos errores no estén sujetos pues a la valoración de fondo del acto administrativo, así como también existe la posibilidad de que la misma institución o la misma entidad pública haya verificado la existencia de estos errores y que estos errores sean subsanados de oficio a fin de poder darle una respuesta al administrado y que el procedimiento se haya cumplido de la forma regular o que está establecida en la ley. Es básicamente verificar eso, el procedimiento, ¿no? Y que no afecten estos derechos de fondo. Entonces, es por eso que deben de verificarse, tomarse en consideración de que los actos administrativos cumplan con todos los requisitos de que sean presentados ante las instancias correspondientes, de poder verificar el procedimiento, de que pasen, por ejemplo, de jefatura en jefatura, de que se cumplan los plazos, de que se emitan los actos correctos dentro de la administración, dentro de lo que correspondería a una resolución, dentro de lo que correspondería, no sé, dependiendo del tipo de acto, sea un oficio, y que estos, efectivamente, se vean regulados por la propia ley, la ley número 2744. Entonces, sí es importante, aunque de repente suene muy repetitivo lo que vengo a señalar, pero son criterios que ya han sido establecidos y que han sido acogidos por la Corte Suprema, ¿no? Básicamente para que nosotros podamos entender y analizar de que no son procesos tan complejos, no son procesos tan difíciles frente a los casos que se vayan a presentar de manera concreta. Entonces, cada uno podrá estimar la información que se ha presentado el día de hoy y que de repente también puedan aplicar o valorar estos conceptos y darle un mejor análisis, ¿no? Darle claridad al proceso o a la solicitud o el tipo de acto administrativo que ustedes estén presentando, que estén realizando, y tener en cuenta estos criterios que, como ven,
por básicos que hayan sido presentados, que yo los haya repetido constantemente, pero que son estimados ya frente a las posturas constitucionales que ha optado la Corte Suprema, ¿no? En maximizar estos derechos, estas garantías, que de una u otra manera sí, pues vulneran los derechos de la persona porque limitan la posibilidad de que puedan ser evaluados o revisados por la misma entidad administrativa. Entonces, es en ese sentido de que yo he tratado de viabilizar esta información lo más práctica posible a través de este material para que de manera concreta puedan identificar el acto administrativo, los requisitos de validez, las características del acto administrativo, ¿no? Las competencias del acto administrativo, el objeto, el contenido y demás, y también cuáles serían las causales de invalidez, y seguido de ello también pues verificar cuál es el control de la legalidad, y luego también teniendo en cuenta el proceso de revisión judicial sobre ya lo que vendría a ser una demanda en la vía administrativa, ¿no? Cuáles son las competencias, los recursos, cuáles son los efectos que se generan ante la presentación de esta demanda, qué se pueden presentar, qué medidas cautelares, y como ya lo había señalado en el tema de las medidas cautelares, todos sabemos de que la medida cautelar está sujeta a la presentación de la demanda principal. Entonces, es básico, como les digo, es básica esta información, pero también es rica en información porque con esta información podemos pues analizar casos que sean de repente a veces complejos, ¿no? Frente a los hechos que pasan en la realidad, como en este caso que yo les había traído en esta casación número 5281-2021 de Ancash, ¿no? En el que esta persona, este administrado, reclama pues derechos de bonificación, y que en efecto los derechos de bonificación frente a un derecho laboral sí son necesarios, ¿no? Porque básicamente todos necesitamos o requerimos de un sueldo para cubrir gastos básicos en una canasta familiar y demás cosas. Entonces, como son derechos básicos, sí son amparados, son estimados, porque en efecto la magnitud o el impacto del derecho constitucional frente al derecho administrativo nunca se va a ver limitado. Al contrario, la postura de la Corte Suprema, que considero que es muy positiva, ¿no? Los ha optimizado, los ha regularizado, y que aun cuando no existe pues una vía propia para llegar hasta esta instancia superior, lo ha denominado así, ¿no? Como un recurso extraordinario, y que finalmente puedan ser también valorados y estimados por esta instancia. Entonces, básicamente es toda esta información que he traído, que les sirva de una manera muy provechosa, ventajosa, aunque de repente no la vean tan grande en extensión, pero contiene aspectos básicos que son muy útiles en la vida diaria frente a los casos en concretos que ustedes puedan ir visualizando, que tengan a la mano para poder también aterrizarlos, ¿no? Y materializarlos, y para que sobre todo pues puedan ir verificando si se cumplen o no se cumplen, y que al final de cuentas se van a optimizar estos derechos constitucionales, ¿no? Porque, como ya lo había resaltado y lo destaco, los derechos constitucionales pues priman en cualquier ámbito, en cualquier situación, y estos ya están garantizados, están señalados, y que efectivamente tenemos esta posibilidad de acogernos al principio de legalidad ya en un sentido amplio propiamente, ¿no? No vernos limitados solamente en la sede administrativa frente a resoluciones que efectivamente son muy arbitrarias, no se limitan solamente en concreto a verificar taxativamente si es que se cumple o no el requisito, y que en efecto pues eso sí genera indefensión frente a los administrados, ¿no? Es por así decirlo, cuando uno va a hacer un reclamo ante, imagínense, en un ejemplo sencillo, ante una empresa de servicio público, vaya a ser, no sé, de agua o de luz, y uno quiera de repente adquirir algún derecho y se ven limitados, pues, ¿no? Nos vemos limitados porque efectivamente la normativa administrativa, por sus características y por su naturaleza, va a adecuar todo su procedimiento, ¿no? Frente a los requisitos que nos soliciten. Y sin embargo,
el administrado se va a quedar de repente sin ese derecho que viene solicitando constantemente. Y no es, pues, no es cualquier derecho, sino es un derecho básico, ¿no? El tener este tipo de servicios. Entonces, considero a bien de que, en efecto, no han sido limitados, que la Corte Suprema los ha estimado, los ha analizado y los ha plasmado de una forma clara, precisa y sobre todo garantista frente al administrado. Entonces, bueno, de mi parte es todo, ¿no? Y espero que les sirva la información que dejo acá, contenida en estas diapositivas, así como también de repente voy a ir a alcanzar al término de esta ponencia, o información adicional que también les puede servir y que está básicamente relacionada todos los aspectos que hemos venido analizando hasta a este momento. De mi parte, decirles muchas gracias a los que hayan podido escucharme y hayan atendido esta pequeña ponencia. Gracias. Doctora, en nombre del Colegio de Abogados de Lima, de su decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y de la Dirección Académica y Promoción Cultural que lidera la doctora Minerva Córdoba Sena, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su participación y por el compromiso con la formación continua del profesional. Muchísimas gracias, doctora. La esperamos el día 14 de mayo para su próxima ponencia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. No, gracias a todos ustedes. Gracias, Que tengan doctora. buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.